Bienvenidos a una nueva lección dentro del curso de Airtable. En este vídeo vamos a aprender a crear una nueva tabla dentro de nuestra base de datos y te quiero explicar qué tipos de campos existen en Airtable a la hora de configurar la estructura de una de nuestras tablas. Así que nada, vamos a ello. Simplemente para crear una tabla nueva pues hay que hacer clic aquí en el icono de más y se nos abre un desplegable donde podemos importar información que tengamos en un Excel o en un fichero CSV, pero también nos da la opción, que es la que queremos utilizar, de crear una tabla vacía. Entonces vamos a darle a crear la tabla vacía. Lo primero que nos pide es un nombre, pues vamos a ponerle tabla de prueba, le damos a Save y se nos ha creado la tabla. Como veis, vacía pues no se crea, ¿no? Se crea siempre con 3 registros, que los voy a eliminar para dejarlo lo más vacío posible, y se nos crea también con algunos campos que vienen por defecto. Vamos a borrarlos. Y ahora vamos a ver cómo al intentar borrar el primero de los campos, el del campo name, no nos va a dejar. Está deshabilitado la opción de borrar este campo y nos dice que no se puede borrar porque se trata de un campo primario. ¿Qué es esto de los campos primarios? Bueno, pues en cualquier base de datos relacional, en todas las tablas, siempre hay un campo o clave primaria. En este caso en Airtable el campo primario es el campo que utiliza Airtable para identificar a los registros de esta tabla. Es decir, Airtable necesita un identificador, por ejemplo, para cada cliente. Nosotros tenemos que decirle, pues, de los campos que hemos creado para la tabla clientes, cuál es el campo que identifica a la tabla. De esta manera, pues cuando, por ejemplo, utilicemos otra herramienta como Make para pedir a Airtable información sobre uno de los clientes, pues la información que tenemos que pasarle nosotros a Airtable sobre el cliente será este identificador, este campo primario. Y entonces Airtable entenderá pues qué cliente es el que necesitamos obtener información y nos devolverá toda la información que queramos, ¿no? Pero digamos que para ordenar pues toda la información que estamos guardando, Airtable necesita pues tener una clave, un identificador primario. Entonces, por esa razón, no nos deja borrar ese campo, porque no puede existir una tabla de Airtable sin campo primario. Entonces, por defecto nos ha venido de tipo nombre, pero como veremos, si clicamos en el botón derecho, la primera opción siempre es la de customizar el tipo de campo, ¿vale? Y bueno, cuando hacemos clic en esa opción, nos deja cambiar el nombre del campo, que podemos poner aquí nombre en castellano, y aquí abajo pues se nos va a abrir un desplegable con todos los tipos de campos que existen en Airtable. ¿Qué es esto de los tipos de campo? Porque esto, vamos a darle aquí, vamos a cerrar esto. Si en vez de editar un campo que ya existe en la tabla, lo que hacemos es añadir un campo nuevo, también nos va a obligar a meter un tipo de campo. Es decir, siempre que queramos añadir un campo a una tabla, tenemos que indicarle el tipo. Bien, esto, tiene relación con algo que expliqué en el primero de los vídeos, y es que Airtable te obliga a indicar qué tipo de campo es el campo que quieres añadir, porque de esa manera se asegura que tu base de datos, tu tabla, esté pues bien ordenada y bien estructurada. O sea, puede parecer un poco coñazo esto de que cada vez que quieras añadir una columna tengas que decirle si en esa columna vas a guardar texto, o vas a guardar un mail, o vas a guardar un teléfono, pero esta es la principal diferencia con una herramienta como Excel y lo que convierte a Airtable realmente en una base de datos de verdad. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues por ejemplo, si nos vamos a la tabla de cervezas, vamos a ver como aquí tenemos una columna de precio barril que es una columna de tipo, un campo de tipo dólar, ¿vale? Esto nos garantiza que si yo creo un registro nuevo en esta tabla y en esta columna pues intento meter texto, no me va a dejar. Yo ahora mismo estoy tecleando texto en el teclado y no me deja meterlo. ¿Por qué? Porque no me deja meter otra cosa que no sea un precio. Esto te garantiza que no tengas pues registros con datos inconsistentes en tu base de datos, que esté siempre todo bien ordenado y bien estructurado. Vamos ahora al registro y entonces lo que te quiero explicar es qué tipos de campos existen, ¿no? Cuando crees un campo nuevo, pues quiero ayudarte a entender qué tipo de campo es el que tienes que indicarle a Airtable. Entonces, hay muchos tipos de campos diferentes. Hay algunos tipos de campos que sirven para introducir en una tabla información relacionada con otras tablas, y hay otros tipos de campos que digamos que son tipos de campos sencillos, donde lo único que tienes que decirle a Airtable es pues si vas a guardar texto, si vas a guardar un número de teléfono o información de otras características. En este vídeo voy a explicarte este tipo de campos, los campos sencillos, los tipos de campos que tienen relación o que sirven para conectar una tabla con otras tablas,
los vamos a ver en el próximo vídeo porque, bueno, es una funcionalidad un poco más avanzada. Entonces, ¿qué tipos de campos tenemos aquí? Bueno, primero de todos, y el que vas a utilizar con más asiduidad seguramente, es el de introducir una línea de texto, ¿vale? Este es un tipo de campo, pues bueno, que si quieres introducir texto, pues te permite introducir texto de manera normal, ¿no? Es el más utilizado pues, para introducir nombres, para introducir direcciones, lo que sea. Vale, luego tenemos un segundo tipo de campo, también de tipo texto, pero que es para introducir un texto más largo. ¿Qué diferencia hay? Pues que si metemos un campo de este tipo, ahora al hacer doble clic vemos como la casilla es más alta y nos deja meter pues, más texto. Esto está pensado pues, para meter no simplemente un nombre o una frase, sino ya meter pues, quizás un párrafo. Por ejemplo, si quieres guardar una descripción. En nuestro caso, en la tabla de cervezas, pues podríamos guardar una descripción sobre el sabor de la cerveza, entonces tendría sentido meter un campo de estos. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos un tipo de campo que es para adjuntar archivos. Si seleccionamos este campo, lo que nos va a permitir es adjuntar archivos, ya sea imágenes, PDFs, documentos, lo que fuera. Clicamos aquí en el más y esto nos va a permitir pues, adjuntar lo que quieras. Como hemos visto en el vídeo anterior, si tienes el plan gratuito, pues tendrás un límite a la hora de subir archivos, no podrás subir archivos de cualquier tamaño, pero si tienes cuentas de pago, pues podrás subir ya archivos mayores. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos el tipo checkbox, ¿vale? Que esto simplemente nos añade una casilla tipo checkbox, que bueno, puedes poner aquí el icono que tú quieras, por ejemplo, un pulgar hacia arriba. Mira, el pulgar hacia arriba no nos deja porque hay que ser de la cuenta Pro, pero bueno, el checkbox sí nos deja. Y pues, por ejemplo, si estamos creando una tabla para ir guardando las tareas que tenemos que realizar, pues metemos en alguna tipo checkbox, podemos llamar a la columna hecho y cuando esté hecha la tarea clicamos en el checkbox y se queda ahí marcado. ¿Vale? Tenemos el single select, este se suele utilizar bastante y se suele utilizar pues para campos de tipo estado, ¿no? Este, por ejemplo, lo utilizamos en nuestra tabla de pedidos. Vamos a verlo. En nuestra tabla de pedidos, pues cada pedido tiene un estado, ¿no? Puede ser pendiente, bueno, vamos a ver aquí los estados que hay. Pendiente, preparado, en reparto y entregado, ¿no? Son los estados que un pedido puede tener durante su ciclo de vida. Pues bien, este es un tipo de campo de, como decíamos, single select y al configurar el tipo de campo, pues tienes que decirle, pues aquí la lista de posibles valores que puede tener este campo. Tenemos los 4 que hemos visto, pero bueno, si quisiéramos añadir uno más, como por ejemplo cancelado, pues le damos aquí a añadir opción, ponemos cancelado y nos va a dejar también pues elegir el color, ¿no? Vamos a poner un color rojo. Le daríamos a Save y ya está. Ahora si abrimos el desplegable pues nos aparece el cancelado. Y si queremos cambiar pues el valor de un registro, simplemente hacemos clic y cambiamos, ¿vale? Esto, por ejemplo, si vas a crear algún tablero tipo Trello, ¿vale? Un Kanban con tareas, por ejemplo, que cambian de estado, pues suele ser muy útil. Relacionado con este hay otro campo que es el de selección múltiple. Es igual que el anterior, simplemente que lo que te permite es que puedas elegir pues, más de un valor. Para el campo estado quizás no tiene sentido, porque no tiene sentido que un pedido, por ejemplo, tenga 2 estados al mismo tiempo, pero para otro tipo de información pues sí que puede tener sentido. Vale, luego tenemos el tipo de campo usuario. Por ejemplo, en el caso de si compartimos nuestra base de datos con otra gente de nuestra empresa, con colaboradores, pues podemos asignar tareas, por ejemplo, a colaboradores. Entonces, si ponemos el campo de tipo usuario, pues en este campo nos aparecerá un desplegable con todos los colaboradores y podremos pues, asignar un registro a un colaborador. Vamos a ver si nos deja. En este caso, como el único colaborador de la base de datos soy yo, pues solo me deja ponerme a mí mismo. Pero si hubiera más, pues aparecerían aquí en la lista. Vale, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el tipo fecha. Este también lo vas a usar mucho. En nuestro caso lo estamos utilizando en la tabla de pedidos, donde cada pedido tiene pues, una fecha de pedido y una fecha de entrega. Y bueno, este tipo de campo sí que permite algo de configuración. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. Le dices que quieres un campo de tipo fecha y lo que te pregunta es que en qué formato quieres que se muestre la fecha, ¿no? Y tiene diferentes formatos. Tiene el formato, pues el más frecuente, ¿no? Que es día, mes, año. Pero luego, por ejemplo, tiene este que es un poco más friendly, donde te pone el mes en texto. Yo este lo suelo utilizar mucho, porque al final el utilizar día, mes, año,
de forma numérica, pues hay veces que da lugar a confusión, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza pues, el formato americano de mes, día, año, y hay veces pues, que puede dar lugar a dudas. Si utilizas el tipo friendly, vamos a ver cómo te pone el 30 de agosto y ahí no hay confusión. También puedes decirle si quieres que se muestre fecha o no, y si quieres que se muestre en formato de 12 o 24 horas. ¿Vale? Ahí ya para lo que más te apetezca. Vale, además del tipo fecha, tenemos aquí algunos otros que suelen ser también bastante frecuentes. Tenemos el de número de teléfono, en caso de que quieras guardar número de teléfono. Yo personalmente cuando guardo el número de teléfono prefiero guardarlo en tipo texto. O sea, si eliges un campo de tipo texto, realmente ahí puedes introducir texto y puedes introducir números, ¿no? Un número de teléfono al final es texto. Vale, luego tenemos el tipo email, lo mismo que antes. Si quieres guardar un email, podéis guardarlo en un campo de tipo texto que no habría problema. Tipo de campo URL, lo mismo, podéis guardarlo en un tipo texto. Aquí la diferencia es que si el tipo de campo es URL, pues el texto, la web que pongas será clicable. Luego tenemos el formato número, que al elegirlo pues nos pregunta si queremos que sea un formato de número entero, número decimal, el número de decimales, y si queremos permitir números negativos. Este sí que se suele utilizar. El tipo currency, que lo hemos visto en la tabla de cervezas, donde nos pregunta pues, qué tipo de símbolo queremos utilizar para la divisa. Podríamos poner euros si quisiéramos. Y también si queremos utilizar decimales, cuántos decimales o si queremos números enteros. ¿Qué más tenemos por aquí? El tipo porcentaje, que también se suele utilizar bastante. El tipo duración, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, una tarea tenga asignada una duración, pues podemos utilizar este tipo de campo. El rating, y luego aquí ya entramos en los campos que te decía antes que son un poco más complejos y que no voy a entrar a explicar en detalle, pero para hacerte un pequeño resumen tenemos el campo de tipo fórmula al que vamos a dedicar un vídeo en exclusiva a este tipo de campo, que al final es un tipo de campo donde vas a poder introducir diferentes fórmulas, pues como las que suele haber en programas como Excel, ¿no? Pues para hacer sumas, para hacer medias, máximos, mínimos, concatenar texto, este tipo de cosas. Luego tenemos aquí una serie de campos que sirven para relacionar esta tabla, la tabla de prueba, con información que haya en otras tablas. El campo rollup sirve pues, para hacer sumas en base a información de otras tablas, el de count pues, para contar. Bueno, lo veremos en otro vídeo. Luego tenemos aquí algunos campos que pueden ser especialmente útiles, sobre todo cuando conectamos Airtable con otras aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, el campo de Created Time, que lo que hace es simplemente añadimos el campo y lo que hace este campo es que cuando añadamos un nuevo registro, automáticamente se autorrellena con la fecha de creación del registro. ¿Vale? Esto en determinadas ocasiones suele ser útil pues, para saber cuándo hemos creado un registro. El que tenemos justamente debajo sigue la misma lógica, pero lo que guarda es la fecha de última modificación y luego estos dos posteriores, en vez de guardar la fecha, lo que guardan es la persona que lo creó o la persona que lo modificó por última vez. Bien, ahora que hemos visto todos los tipos de campo que existen en Airtable, o al menos los más sencillos, voy a explicarte cuáles son los que estoy utilizando yo en las diferentes tablas de la base de datos de Graphic Beers. Así que vamos a irnos a la tabla de clientes y vamos a ir uno a uno repasando los campos. Tenemos en primer lugar el campo primario, que como te recordaba, pues todas las tablas tienen su campo primario, y en este caso es un campo de tipo autonumber, ¿vale? Este creo que no lo hemos visto al repasar justo los campos, pero uno de los últimos campos que hay en la lista es el de autonumber. ¿Este tipo de campo cómo funciona? Pues lo que hace es que cuando añades un registro nuevo a la base de datos, a la tabla, pues automáticamente le asigna un número, ¿vale? Vamos a ver cómo lo asigna. Un 17. Pues le asigna un número mayor que el registro anterior, es decir, un número mayor que el último registro. En este caso, el registro 16 pues lo borraría en su día y por eso aparece el 17. Pero esto, para utilizar para el campo primario, es un tipo de campo que suele estar bastante bien porque te hace despreocuparte un poco del valor que pongas ahí en ese campo primario y te asegura que cada registro tenga un identificador único. Vale, el nombre es un campo de tipo texto, simplemente una línea de texto. Persona de contacto lo mismo. Dirección, como ya es un texto un poco más largo, pues le he metido un texto de long text, pero bueno, se podría haber utilizado simplemente una línea de texto. El email sí que lo he metido como tipo email, ¿vale? Y el número de teléfono en este caso lo he metido como número de teléfono. Pero bueno, esto lo podría haber metido como tipo texto. Vamos a ver como si lo cambio ahora a tipo texto,
pues no va a ocurrir nada. Se pueden utilizar indistintamente. Vale, vamos a la tabla de pedidos. Esta tabla pues tiene un poco más de miga porque aquí ya estamos metiendo campos para relacionar lo que es el pedido con otras tablas. Y bueno, tenemos también el campo primario como un campo de tipo AutoNumber. Y aquí ya vemos cómo tenemos una una columna, que es la del nombre del cliente, donde vemos que es un campo de tipo lookup. Este tipo de campo lo explicaré en otro vídeo. Tenemos la fecha de pedido, donde lo hemos visto antes, le he puesto un tipo fecha, fecha de entrega, que también es tipo fecha. El estado es un single select, porque en este caso solo puedes tener un único estado. Detalle del pedido también es un campo de tipo lookup, porque es información que se coge de otro sitio. Y bueno, aquí tenemos otro lookup y un rollup para calcular el coste de pedido. Como te digo, veremos más adelante estos tipos de campos. En cerveza, pues tenemos también el autonumber, tenemos un tipo texto y tenemos el tipo currency, ¿vale? Para que nos guarde, en este caso, pues el precio en euros. En repartidores, pues lo mismo, tenemos texto, tenemos email, teléfono y está relacionado con otra tabla. Y bueno, la tabla de pedidos de detalle, que como todavía no te la he enseñado, pues no la vamos a ver ahora, la veremos en otro vídeo más adelante. Pero como has podido ver, pues lo más utilizado suele ser el tipo de campo texto, los tipos de campos para relacionar una tabla con otras y luego, pues, por ejemplo, el single select, pues en el caso de que tus registros pues, tengan diferentes estados, pues también suele ser bastante frecuente utilizarlos. Así que nada, espero que haya quedado claro todo y nos vamos a ver en el próximo vídeo donde voy a explicar pues justamente cómo configurar estos tipos de campos para poder relacionar una tabla con otras y pues lo que hemos hecho, lo que has visto en la tabla de pedidos, pues para poder incluir ahí información en otra tabla, incluir una suma del precio de todas las cervezas que hay en un pedido y todo este tipo de cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo.